Godzilla, ni siquiera tengo que presentártelo, con su mero nombre ya sabes de quién estoy hablando. Godzilla es el monstruo por excelencia, es la bestia que viene a nuestra mente cuando alguien dice la palabra kaiju. Godzilla no solo es un personaje, es un fenómeno. No hace falta saber mucho del personaje para saber que Godzilla ha sido un gran icono en la cultura pop con varias décadas de antigüedad. Desde sus inicios en 1954, Godzilla ha recorrido un gran camino de evolución, cambios y enfoques en sus películas. Es gracias a esto que hemos tenido películas del personaje pero con enfoques distintos al promedio. Películas que aparte de ser acción, pueden llegar a dar un mensaje profundo que va más allá de escenas de peleas entre kaijus. Con esto me refiero a películas que exploran más a Godzilla, como Gojira, la película original de 1954, Shin Godzilla de 2016 y la más reciente hecha por Toho, estudio de cine japonés a cargo de los derechos de Godzilla, Godzilla Minus One. Estrenada en 2023, es para mí la mejor película de Godzilla que jamás se ha hecho y que difícilmente será superada. Esto por tener una historia que sabe manejar a los humanos y al monstruo perfectamente y que de paso nos da una historia sumamente profunda y hermosa al mismo tiempo con una calidad cinematográfica que supera por mucho a la mayoría de películas del monstruo, incluyendo a las películas americanas, con un mensaje que no solo se enfoca en los personajes, sino que es una clara y efectiva crítica al contexto social que se vivía en Japón durante la década de los 40. Y como último, Godzilla Minus One podría considerarse como una carta de amor tanto a la primera película del monstruo y su legado como personaje y franquicia dentro y fuera de la pantalla. Es por eso que hoy hablaré sobre la genialidad de Godzilla Minus One, su mensaje y su legado e impacto hacia el género y el personaje. Recuerdo exactamente la fecha, 2 de enero de 2024, la primera vez que vi Godzilla Minus One, y gracias a Dios fue en un cine junto a mi papá, y ¿qué puedo decir? Quedé maravillado. A mi papá le gustó mucho, pero a mí me fascinó. Sin exagerar, fue de las mejores experiencias que he tenido en un cine, y es que para mí, Godzilla Minus One es una película perfecta. No que sea mejor que El Padrino o algo así, sino que es perfecta como es y a lo que va. Godzilla Minus One es una película que lo tiene todo. Una hermosa historia, personajes bien desarrollados, un mensaje real y profundo y un contraste excelente entre lo humano y el monstruo de esta película y una producción envidiable. No me esperaba que una película de Godzilla llegara a este nivel, que usara tan perfectamente su historia y a sus personajes. Normalmente en la mayoría de películas de kaijus, los personajes humanos quedan como algo secundario o estorboso, teniendo tramas de hueva o que se te olvidan porque realmente no son relevantes. Pero aquí es el corazón de la película, es lo que mueve a la película igual o más que el propio Godzilla. La historia que nos dan es sumamente desgarradora, entrañable, real y sobre todo humana. Los personajes de esta película, ¡qué personajazos! Puta madre, chillé en el cine como 3 veces y no exagero. En Godzilla Minus One nos ambientamos en Japón en 1945, precisamente justo al final de la Segunda Guerra Mundial. En esta historia seguimos a dos protagonistas, a Koichi Shikishima y a Noriko Oishi. Koichi Shikishima es un expiloto kamikaze trastornado con la guerra y con un serio trauma que lo hace refugiarse en la culpa y arrepentimiento por sus acciones como piloto, que son en específico no haber muerto en batalla, ya que históricamente a los pilotos kamikaze se les encomendaba la misión de suicidarse en el campo de guerra usando su avión como arma. Si esto no lo lograban, eran mirados con desprecio y como cobardes por la sociedad. Básicamente, al tenerle miedo a la muerte, provocó sus propias ganas de morir, por su propia culpa y autodesprecio, sumándole eventos como encontrarse a Godzilla en una versión primitiva y no haberlo matado cuando tuvo la oportunidad, algo que repercute en cosas terribles a futuro, un arco que lo seguirá durante toda la película y veremos cómo se desarrolla la evolución de este bellísimo arco. Del otro lado tenemos a Noriko,
que es una huérfana sobreviviente de los bombardeos de la guerra y que a la vez cuida de una niña huérfana y tratando de protegerla y criarla sin la ayuda de nadie ni nada, o bueno, excepto de Shikishima. Estos dos se encuentran y deciden formar un equipo para cuidar a la niña y tratar de sobrevivir en un país devastado por la guerra. Y también, chinga su madre, las actuaciones son otro pedo. Los actores son fenomenales. La frustración, el miedo, el odio, el arrepentimiento y la melancolía se reflejan completamente. Es que estos güeyes no estaban actuando, lo estaban viviendo. Cada emoción, incluso los pocos momentos felices de esta película, son bellísimos gracias a estos pedazos de actores. Todo lo que pasa en esta película te llega y es real gracias a esto. Y esto no solo va para los protagonistas, va para todos. De verdad, qué buen trabajo hacen para que sientas esa desesperanza y dolor que es sobrevivir en el Japón después de la guerra, tanto de los secundarios como de los protagonistas. Básicamente están solos, sin nada, en un país que ya no le queda nada, que no les da nada y que está destruido física y socialmente. Algo que se vuelve todavía peor con la aparición de Godzilla, que en esta película es casi que la muerte andante, que, hablando del elefante en la habitación, este es el mejor Godzilla jamás hecho. La imponencia, terror y violencia que refleja este monstruo es cine absoluto, como dice la chaviza. En otras películas tenemos un Godzilla autista, un Godzilla Pug, un Godzilla todos putos menos yo, o Godzilla que son más como animales o una fuerza de la naturaleza. Pero este Godzilla, no mames, este es el diablo, cabrón. El güey hasta parece sonreír y disfrutar de la destrucción que causa. Es un Godzilla súper poderoso e imparable, y que los protagonistas ni Japón pueden hacerle frente. Vaya, ni tu abuelo en el monte podría ganarle. Así que sí, está jodida la cosa. Y aún así, la película se las arregla para que los personajes principales y secundarios, con todo en contra, logren sobresalir de las adversidades, dándonos una historia increíble y con una conclusión que hace que se te caigan los huevos de lo poderosa que está, no mames. Esto obviamente acompañado de un excelente y realista desarrollo de personajes junto con las mejores escenas de una película de kaijus. Imagínate, no sé, el anime más profundo y así más cabrón que hayas visto, mézclalo con monstruos autistas y una película que mamen en Letterboxd y te sale esta joya. Todo esto funciona gracias a sus escenas que... no mames, espérate, déjame pongo mi pipa y bufanda de mamador para cromársela a esta belleza de producción. Para empezar, no sé qué tiene esta madre, pero todas las escenas están muy bien hechas. Pero cuando digo que están muy bien hechas, no exagero. Parece que los pusieron a trabajar como 14 horas a los cabrones. Ah, sí, esta película es de Japón. Tu puta madre. Ay, por eso soy mexicano. Bueno, pienso que todas las escenas de esta película son sencillamente perfectas gracias a que la dirección de la película en sí es excelente. Pueden ser escenas tristes, de acción, de alegría o lo que sea que pueda describir esto. Esto está en la misma película y se siente natural, nada está fuera de lugar o forzado. El ritmo de esta película es excelente y hace que te encante aún más el desarrollo tanto de su historia, sus giros y sus personajes. Todas las escenas no podrían funcionar, obviamente, sin la excelente calidad de producción como en fotografía, efectos especiales y la música. La fotografía es fenomenal en todo. La dirección, los planos, la paleta de colores y más son un 10 de 10. ¿Qué digo 10 de 10? No mames, 20 sobre 10. Las escenas de acción, tensión, drama y más se logran a esta fotografía que es genial. Te transmite lo que debes de sentir cuando debes de sentirlo. Japón se ve devastado completamente y sí te transmite ese sentimiento de mierda. ¿Cómo se supone que lo van a lograr? Todas las escenas dramáticas o tristes te pegan gracias a cómo se ve el filme y sobre todo, Godzilla es el prota de esta sección. Cada escena donde sale este cabrón, lo sientes. La inmensidad, el peligro y poder están ahí. Neta, cada plano y secuencia me hacen cumearme de lo perfecto que está hecho este Godzilla. Es que de verdad, es el Godzilla más imponente y real que he visto en el cine. Y esto es gracias a la ambientación y los efectos especiales. Godzilla Minus One es una película de muy bajo presupuesto y aún así logró tres cosas. Que se me cayeron los huevos,
tener escenarios que realmente parecen sacados de hace 80 años, algo que te sumerge fácilmente en el contexto que están viviendo los protagonistas, que de nuevo están en la mierda, no que en la mierda, en la mega mierda, y lo que también logró fue patearle el culo a los blockbusters de Hollywood de alto presupuesto. O sea, solo mira esto, por Dios. ¿En serio esto costó menos de $15 millones y esto 200? Todo esto es gracias a un excelentísimo equipo de producción de efectos especiales de solo 35 personas. De nuevo, 35 personas. Es una puta locura. Las películas de Marvel, por ejemplo, llegan a tener miles de trabajadores y aún así este equipo hizo un muchísimo mejor trabajo. Esto no es debido a los trabajadores de efectos especiales. Ellos hacen la chamba que pueden. Esto se debe gracias a su dirección y organización, que es excelente, y obviamente algo de sobreexplotación, algo triste sinceramente, pero al menos está la certeza de que su trabajo se vio bien recompensado y apreciado, y que lo que hicieron fue una total maravilla. Y como último, como no, el soundtrack. En serio, ¿por qué nadie habla de este soundtrack? Hear me out al cabrón que hizo esta maravilla de soundtrack, neta, o sea, mamón, escucha esto. Estos son un par de los mejores temas originales, a mi opinión, de la película, pero este soundtrack también tiene algunos de los temas originales de la película original de Godzilla, y se usan de manera perfecta. El aurafarmeo que le ponen a este cabrón es de, no sé, infinito, cabrón, lo que quieras. De verdad, qué buen trabajo usando el tema original de Godzilla y sobre todo su nuevo soundtrack. No hay palabras que expresen cómo no supero este soundtrack. No solo son las actuaciones, la escritura y la ambientación que hace tan real a esta obra. La música también es muy importante, y sobre todo con este güey. Cada que aparece Godzilla se siente la inmensidad y el peligro de esta bestia, no solo por los efectos, sino también por la música. Te transmite lo que debes de sentir y es lo que acompaña perfectamente a cada escena para que funcione como debe de ser. Mi tema favorito por excelencia es el llamado Resolution. Este tema se me ha quedado en la cabeza desde que vi la película por primera vez, y cómo no hacerlo. Desde el inicio vemos cómo el tema crece, iniciando con un ligero toque de cuerdas. Este tema se mantiene en el mismo ritmo por el primer minuto, haciéndose cada vez más sonoro. Después entran los teclados, funcionando como acordes suaves y para darle más sonoridad al tema. El tema se hace más sonoro con la entrada de flautas, luego clarinetes, trombones y trompetas. El tema se hace más frenético y ya no tiene un ritmo relajado, al contrario, al final entra el coro, el clímax del tema transmitiendo un sentimiento de epicidad, esperanza y batalla. Este tema se usa en el último acto, cuando el protagonista, sus amigos, los exsoldados de la guerra y el pueblo están por ejecutar el plan para matar a Godzilla. Este tema representa el extremadamente difícil reto que será ejecutar este plan, pero a la vez transmitiendo un toque de esperanza por el resultado final, poniendo a Godzilla no solo como un monstruo, sino como una fuerza imparable la cual se tiene que hacer casi que lo imposible para derrotarlo. Es el mayor reto que haya experimentado el pueblo japonés y los protagonistas. Y hablando de eso, creo que es hora de hablar con más profundidad del gran corazón de esta película: los personajes. Godzilla Minus One es una historia de redención. Nos da un protagonista atormentado por el trauma y culpa que a través de toda la historia tiene un camino hacia la superación personal y el sentido de vivir.
Koichi Shikishima se generó un trauma y culpa debido a su miedo a la muerte, algo que indirectamente provocó sus ganas de morir. Esto causado por no haber muerto en batalla, algo que para él significaba un motivo de cobardía y deshonra, o también por no haber detenido a Godzilla cuando pudo hacerlo y así evitar docenas de muertes. Sí, tal vez no lo pudo haber matado en este momento, pero aún así no puede evitar quedarse con la duda. ¿Y si moría si le disparaba? ¿Y si se asustaba y escapaba? Genera demasiadas preguntas de lo que tal vez pudo haber pasado. Y no sé tú, pero estas dudas que jamás serán contestadas te carcomen demasiado por dentro. Es por esto que Godzilla toma la forma de su trauma. Godzilla es su mayor culpa. Godzilla representa lo que nunca pudo hacer y que gracias a eso muchas personas murieron. Al menos visto desde la perspectiva de Shikishima. Esto, súmalo con la culpa y vergüenza propia que sentía al no haber muerto en batalla, crea un trauma gigantesco, algo que él bajo esta lógica pensaba que podía enmendar dando su propia vida para acabar con Godzilla. Sin embargo, es aquí donde entra la redención, pues a pesar de haber fallado en completar su misión original y no haberle disparado a Godzilla, ahora tiene una nueva oportunidad para redimir sus errores. Sin embargo, como toda redención, viene acompañado de algo, y en este caso sería un mensaje a la vida. Como ya vimos, Koichi Shikishima no solo quiere redimirse, sino quiere morir como él cree que debió estarlo originalmente. Sin embargo, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Por qué tiene que morir? Si puede redimirse como él lo ve, ¿por qué tiene que morir? Es más, ¿por qué tiene que redimirse? ¿Por qué tiene que redimirse de algo en lo que él tuvo poco o nulo control? ¿Por qué tiene que redimirse cuando ahora tiene personas y cosas en su vida que lo necesitan? Si te das cuenta, en la mente de Koichi Shikishima existe una culpa y trauma que no tiene mucho sentido, que él mismo se generó por ideas absurdas que estaban en él incluso antes de ver a Godzilla por primera vez. Él, al ser un piloto kamikaze, tenía en mente que debía morir, que su muerte era lo máximo a lo que podía aspirar, y si decidía no morir, era un cobarde sin honor. Pero, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Es acaso cobarde simplemente no querer matarte? ¿Dar tu vida por una causa que no te beneficia a ti ni a nadie es motivo de honor? Es obvio que este tipo de mentalidad hizo entrar en Shikishima una necesidad de asumir la culpa por cosas en las que él no tuvo ningún control. ¿O a poco él podía matar a Godzilla con una metralleta pedorra? O también asumir la culpa por cosas en las que él sí tuvo control, pero que tenían que ver con su propia vida. Si vivir un día más o morir en batalla. ¿Y para qué? ¿Para una guerra ya prácticamente perdida y sin sentido? Por eso él ve la muerte como la única solución, cuando no es así. Es así como esta redención no va acerca de otra persona o varias, es una redención consigo mismo, es una redención que sirve para ver a la vida de otra manera, que a pesar de su trauma todavía hay y habrá cosas en su vida que le darán un sentido y propósito a su vida, sea Noriko, su casi hija adoptiva o sus amigos. Koichi nunca tuvo la culpa de nada, es por esto que Susaku Tachibana, quien anteriormente él lo culpó de la muerte de todos sus compañeros, le hace ver a Shikishima que no tiene sentido y no debe morir. A su vez, Godzilla Minus One no solo funciona como una historia de redención, sino como un mensaje de la vida y a la vez una muy obvia crítica al imperio japonés y a su trato inhumano que tuvo con sus soldados. El daño psicológico que tuvo en la sociedad por la presión del sector militar, el abandono y pésimo trato del gobierno y la sociedad con sus soldados, la nula importancia que le dio el gobierno al pueblo japonés durante y después de la guerra y el verdadero valor del pueblo y sus soldados para volver a alzar y reconstruir el país sin la ayuda de un gobierno hipócrita e inútil. Shikishima es una representación física de lo que es el daño mental que sufre una persona después de la guerra, una persona que no solo está traumada, sino que es abandonada por la sociedad en un país que está en completa miseria, algo que tristemente fue la realidad de muchas personas durante esos tiempos, y eso que estoy hablando de casos de pilotos kamikaze que sobrevivieron a la guerra. Solo imagina el sufrimiento que debieron pasar miles y miles de estos pilotos durante el combate, porque otra cosa, en la Segunda Guerra Mundial murieron un aproximado de más de 2 millones de soldados japoneses, una cifra ridículamente superior a las pérdidas que tuvo Estados Unidos. Este gobierno
no solo trataba de formas inhumanas a su pueblo y a sus soldados, sino que aparte de mandarlos a morir, los mandaban en masa como si un juego se tratase, y también con un equipo barato y poco útil. Como verán, Godzilla Minus One critica fuertemente al militarismo y su horrible trato que tuvo con sus propios habitantes, un trato que consiste en una gigantesca indiferencia durante y después de la guerra y un completo abandono de todas las formas a una sociedad y un país destrozado que necesitaban más que nunca un apoyo y un gobierno útil que pudiera realzar su país. Se podría decir, a resumidas cuentas, que Godzilla es la representación física de todas estas problemáticas y todo este sufrimiento que tuvo que vivir esta sociedad durante estos años. Como podrás ver, Godzilla Minus One no es una película cualquiera, hablando tanto del propio Godzilla como generalmente. Godzilla Minus One no solo es una película de kaijus, es más que eso. Es una película que sabe utilizar este concepto para desarrollar una historia muy humana, una historia que no se siente innecesaria, estorbosa o aburrida. Godzilla Minus One es el claro ejemplo de cómo se deben de hacer este tipo de productos y más con este magnífico personaje. Godzilla es el claro ejemplo de cómo evolucionar y experimentar exitosamente con el concepto de un personaje. Desde sus inicios, Godzilla ha sido un personaje que se usa más como un recurso. Por ejemplo, en Gojira de 1954, Godzilla es una alusión a la bomba nuclear. Es una película que lo dirige como una amenaza gigante e imparable. Me gusta pensar que en esta película nunca pasó la tragedia de Hiroshima y Nagasaki, ya que no solo nunca se menciona el tema, sino que Godzilla es literalmente la bomba. En esta película también nos plantean que Godzilla era una criatura prehistórica, despertada por las pruebas de bombas de hidrógeno por parte de los Estados Unidos. Pero a pesar de que Godzilla sí sea una amenaza latente, hay personas que quieren que este monstruo se conserve para así estudiar esta forma de vida tan antigua e impresionante, algo que a pesar de las clarísimas desventajas que conlleva seguir manteniendo vivo a un ser como Godzilla, puede llegar a traer beneficios a largo plazo como el desarrollo de curas a enfermedades, desarrollo de nuevas tecnologías naturales o el positivo impacto biológico que puede representar un ser como Godzilla. Sin embargo, todo esto no importa, pues al final de la película somos los propios humanos quienes terminan matando a Godzilla con un arma igual o más poderosa que la bomba nuclear, y esto nos da un claro mensaje, el cómo con la guerra no solo creamos nuestra propia destrucción, eso es obvio, sino que incluso, aunque pudiéramos hacer algo bueno con ella, como avances tecnológicos y científicos, algo que ha sido real en el pasado, decidimos destruir todas estas oportunidades para así después volver a condenarnos a nosotros mismos. Conclusiones. Podría darte otros ejemplos, no solo con Godzilla, sino con otros productos del género Kaiju que así como Godzilla Minus One han ayudado a hacer que trascienda y evolucione este género a algo más que peleas entre criaturas gigantes. Este tipo de historias son las que más se agradecen, porque no siempre se pueden ver historias tan irreales pero tan reales al mismo tiempo, que combinen elementos poco convencionales para este tipo de historias como lo son monstruos, mechas, robots o criaturas, algo sumamente fantástico y tal vez tonto para algunos, en historias muy humanas y que tienen algo más que contar. Historias que, a pesar de sí ser espectáculo, pueden ofrecernos algo más. Son este tipo de historias las que se agradecen y por las que uno va al cine. Sí, queremos espectáculo, queremos buenos efectos, queremos buena cinematografía, pero a la vez queremos buenas historias. Queremos historias que nos entretengan, que nos hagan sentir algo, que nos hagan aprender algo de ellas. Y combinado con el espectáculo que es ver este tipo de criaturas, este tipo de mundos y conceptos, es algo que agradezco eternamente. Y bueno, si les gustó este video ya se la saben, regálenme su poderoso like y si les gustaría ver más videos de este estilo, porfa suscríbete para llegar a más personas y así hacer más videitos chidos. Y sin nada más que decir, adiós. No, espera. Si este video tiene un poco más de apoyo, el próximo video será un poco de...